¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo imaginando el peor escenario posible, incluso antes de que ocurra algo? Como si tu mente, sin pedirte permiso, construyera una película dramática donde todo acaba mal. Te entiendo. A veces un simple pensamiento negativo es suficiente para que empieces a creer que todo va a salir mal, que el rechazo es inevitable, que el fracaso está garantizado. Y sin darte cuenta, te llenas de ansiedad, te paralizas y acabas saboteando tu propia paz. Hoy quiero hablarte de un mecanismo mental que puede hacerte mucho daño si no lo identificas: la catastrofización. ¿Qué es esto? Es esa tendencia que tenemos a esperar siempre lo peor. Y te aseguro que es una fórmula perfecta para generar ansiedad, tristeza y acabar saboteando nuestra vida sin darnos cuenta. Pero no te preocupes, porque en este espacio también te enseñaré 3 maneras prácticas de dejar de hacerlo. Vamos paso a paso, así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite, suscríbete si aún no lo has hecho. Y déjame acompañarte en este viaje hacia una mente más serena y libre de tormentas imaginarias. Comenzamos. Imagínate esta escena: un hombre conduce de noche por una carretera rural completamente a oscuras, lejos de cualquier pueblo. Solo quiere llegar a casa. De pronto escucha un golpe fuerte y el típico pum 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 de una rueda pinchada. Se molesta, claro, pero no entra en pánico porque sabe cambiar una rueda. Sale del coche, abre el maletero, saca la rueda de repuesto y la cruceta. Y entonces le cae encima una sensación incómoda: falta el gato. Sin gato, no puede cambiar nada. Mira su móvil y, como era de esperar, en medio de la nada no tiene cobertura. Se queda allí atrapado. Alza la vista y a lo lejos, muy lejos, ve una luz encendida en un porche. Parece una casa de campo. Decide caminar hasta allí para ver si el dueño le puede prestar un gato. El camino es largo, oscuro, y en un momento se tropieza con un bache, se cae, rompe el pantalón y sigue avanzando, tropezando y pensando una y otra vez en lo mal que están las cosas. Empieza entonces a imaginar lo que ocurrirá cuando llegue a la casa. Seguro que el dueño ya está dormido, se dice. Seguro que se va a enfadar porque lo despierto a estas horas. Pero sigue caminando y con cada paso sus pensamientos se vuelven más oscuros. ¿Y si no tiene gato? ¿Y si se asusta? Los granjeros a veces tienen armas. ¿Y si saca una escopeta? ¿Y si me suelta un perro enorme? ¿Y si me roba sabiendo que estoy solo? Esto es injusto. No merezco que me traten así. Poco a poco el miedo se transforma en enfado. Ya está convencido de que ese granjero será desagradable, pero aún así necesita el gato. Llega a la puerta, golpea con los nudillos, espera. Se imagina al granjero gritándole, insultándole, incluso amenazándole. Escucha pasos. La puerta se abre. El granjero, con voz tranquila, le pregunta: ¿le puedo ayudar en algo? Y el hombre, rojo de rabia, responde: pues no quiero su maldito gato, y da un portazo antes de irse furioso. Este es un ejemplo clásico de catastrofización, una distorsión del pensamiento que nos hace interpretar cualquier contratiempo como si fuera una tragedia inevitable. Basta con un pensamiento negativo y nuestra mente empieza a construir una historia terrible que nos paraliza. Por ejemplo, te preocupa reprobar un examen y en tu cabeza ya te ves fracasando en la vida, sin empleo, abandonado y viviendo en la calle. Todo eso por un examen. Catastrofizar es imaginar lo peor. Es tomar una situación difícil y convertirla mentalmente en algo horrible e irremediable sin salida. De hecho, investigaciones recientes han mostrado que las personas que tienden a catastrofizar tienen niveles más altos de ansiedad y depresión. Un estudio publicado en la revista Current Psychology encontró una relación directa entre la catastrofización y el aumento de estos síntomas en estudiantes universitarios. Este patrón mental, por tanto, no es inocente, tiene efectos reales en nuestro bienestar emocional. Todos conocemos a alguien que saca una nota baja y dice: estoy suspendiendo toda la asignatura. O padres que, cuando uno no quiere hacer las tareas, dicen: si no recoges tu cuarto, nadie querrá vivir contigo cuando vayas a la universidad. Como en la historia del gato, la catastrofización suele comenzar con algo real, una rueda pinchada, un problema, una decepción. Pero la mente transforma esa realidad en una película oscura donde todo acaba mal. Me van a disparar, a robar, a atacar. Al final, lo que revela esta forma de pensar es cómo reaccionamos ante los retos. ¿Qué haces tú cuando algo no sale como esperabas? Voy a compartir algunos ejemplos comunes que suelo ver en consulta.
Una persona con ansiedad, por ejemplo, se imagina perdiendo el control de sí misma. Recuerdo el caso de un hombre con trastorno de pánico que anticipaba que si iba a un centro comercial un sábado por la tarde, sufriría un ataque de pánico. Y además creía que tener ese ataque sería una catástrofe absoluta, no solo algo incómodo o pasajero. También he atendido a mujeres con depresión que se visualizan tristes para siempre, convencidas de que jamás volverán a experimentar la felicidad. O un hombre de 30 años que se imagina condenado a no encontrar el amor, creyendo que si no lo consigue, vivirá una soledad intensa y constante hasta el final de sus días. Incluso adolescentes que equiparan el hecho de no estar en un grupo de WhatsApp con ser completamente rechazados por todos. Ahora bien, ¿cómo nos perjudica esta tendencia? A imaginar lo peor, todas las personas en algún momento hemos vivido tragedias, rechazos o fracasos dolorosos. Y creo que nos engañamos, pensando que si anticipamos lo peor, podremos evitarlo. Pero la realidad suele ser justo la contraria. Pensemos en un hombre que por temor a ser rechazado decide cerrar la puerta antes de tiempo. Él mismo se aleja de la oportunidad de encontrar una solución, porque solo puede pensar en lo que podría salir mal. Ver el mundo desde el peor escenario a menudo nos lleva a dar resultados negativos. No solo nos cerramos a oportunidades valiosas, sino que sin quererlo, terminamos provocando justo aquello que deseamos evitar. Si entramos a una conversación esperando que la otra persona se ponga a la defensiva, es probable que iniciemos el diálogo con rigidez o con un tono duro, provocando esa misma reacción defensiva. Si creo que la persona que me gusta me va a rechazar, entonces ni siquiera me animo a invitarla a salir. Y acabo solo el fin de semana. Catastrofizar nos empuja hacia la depresión. Cuando imaginamos un futuro oscuro, amenazante o sin esperanza, el cerebro responde disminuyendo la producción de serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores del bienestar, del placer y de la motivación. Y claro, ¿por qué sentir alegría o esperanza si el futuro se percibe como sombrío? Esto inicia un círculo vicioso de retraimiento, falta de motivación y síntomas depresivos. Lo curioso es que esto no solo ocurre en adultos. En niños y adolescentes, este tipo de pensamiento también deja huella. Cognitive Therapy and Research. Un estudio realizado con menores de entre 7 y 13 años demostró que la catastrofización predice síntomas depresivos incluso cuando no hay ansiedad significativa. Esto sugiere que desde edades tempranas, la forma en que interpretamos lo que nos ocurre influye directamente en nuestro estado emocional. Además, catastrofizar también alimenta la ansiedad. Hace que nuestro cerebro vea amenazas y fracasos en todas partes. Y entonces reacciona como si esas amenazas fueran reales, activando la respuesta de lucha-huida o congelación. Esto contribuye a la ansiedad social, a la ansiedad generalizada, a los ataques de pánico y a muchos otros trastornos. Anticipar lo peor nos roba la esperanza, nos desmotiva. Nos lleva a pensar, ¿para qué intentarlo si seguro va a salir mal? Y también nos mantiene atrapados en la autocompasión. Cerramos la puerta a posibilidades reales, a opciones que quizás sí funcionarían, y nos sentimos paralizados. Entonces, si catastrofizar nos hace tanto daño, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y aquí tengo que hacer una pausa, porque sé que algunos de ustedes al escuchar esto empiezan a pensar, claro, soy un desastre. ¿Por qué soy así? Estoy roto. Y no es así. Respira hondo. No estás roto. Puede que estés utilizando una estrategia que no te está ayudando, pero eso no significa que seas defectuoso. Significa que puedes cambiar y que puedes empezar a sentirte mejor. Así que si lo necesitas, detén este vídeo un momento, regálate un poco de compasión y practica un poco de valentía. Cambiar nuestra forma de pensar requiere esfuerzo, pero tú eres capaz de hacerlo. Volvamos entonces a la pregunta, ¿por qué catastrofizamos? La respuesta es que cumple una función aunque sea disfuncional. Lo hacemos por una de dos razones. La primera es que anticipar lo peor se convierte en una estrategia para sobrellevar el miedo, el riesgo o la incertidumbre. Si espero fracasar, no me decepciono si eso ocurre. Si me rechazo a mí misma, primero no tengo que enfrentarme al rechazo de los demás. Catastrofizar es en el fondo un intento de protegernos de sentir tristeza, miedo o incertidumbre. Pero lo más paradójico es que al tratar de no sentir, acabamos aún más deprimidos y ansiosos. Anticipar lo peor también nos sirve para justificarnos por no intentarlo y para excusar un posible fracaso, incluso antes de haberlo intentado.
Y claro, eso resulta mucho más cómodo que exponer el corazón. Es cómodo a corto plazo, pero a largo plazo aplasta la alegría de vivir. Este patrón no solo limita nuestras emociones, también se ha observado en pacientes con dolor crónico. En un estudio publicado en la revista Military Medicine 2024, los participantes que lograron reducir su nivel de catastrofización a través de terapia reportaron mejoras significativas en su calidad de vida y en la intensidad del dolor. La mente, cuando se libera de estos pensamientos, también libera al cuerpo. Voy a hablar de una segunda disfunción emocional muy común. A veces pensamos o nos han hecho creer que la mejor forma de motivarnos es a través del miedo. Que para estudiar, para cumplir con nuestras responsabilidades, necesitamos imaginarnos un futuro negro, lleno de desgracias. El miedo puede funcionar como estímulo por un tiempo breve, pero a la larga nos deja agotados, ansiosos, deprimidos y con menos capacidad para actuar. Pondré un ejemplo muy frecuente que he visto en consulta a una niña, que no quiere ir al colegio por ansiedad. Sus padres, también angustiados, entran a su habitación y le dicen cosas como: «Tienes que levantarte o arruinarás tu vida. Si no vas al colegio no conseguirás un buen trabajo» y frases similares. En ese momento, la niña se levanta, va al colegio, pero pasa todo el día con miedo a fracasar. Al día siguiente, su ansiedad ha aumentado y le cuesta aún más salir de la cama. ¿Te reconoces en esto? ¿Alguna vez intentaste darte ánimos, pero lo que te decías en realidad era un discurso de miedo? Muchos de nosotros, o de nuestros padres, hemos usado el miedo como una especie de motor, pero lo cierto es que no es una fuente de motivación sostenible. Por eso necesitamos encontrar algo que funcione mejor que ese discurso interno que justifica el autosabotaje y alimenta la catástrofe. Lo primero, por sencillo que parezca, es comenzar con un buen descanso nocturno. Cuando no dormimos bien, nos volvemos más sensibles a las amenazas y perdemos resiliencia ante los desafíos del día a día. En cambio, cuando estamos bien descansados, tenemos más recursos para enfrentarlos con valentía. Segundo, aceptar la incertidumbre como parte natural y válida de una vida plena. Esta es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo. Implica cambiar nuestra manera de pensar acerca de la ansiedad. En vez de etiquetarla como algo malo, dañino o insoportable, podemos empezar a decirnos: esto es incómodo, pero no me va a herir. Puedo afrontar cosas difíciles. El coraje no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de poner por delante aquello que realmente importa. Vivir implica asumir riesgos aceptables y aceptar la ansiedad que los acompaña como algo normal, natural y útil. Y al hacerlo, fortalecemos nuestros músculos emocionales para atravesar emociones incómodas. Podemos entrenar esto con prácticas como la meditación, la atención plena o simplemente enfrentando cada día algo que nos cause un poco de miedo. Tercero, motivarnos desde lo que deseamos en la vida, desde nuestros valores y esperanzas y no desde el temor. A eso lo llamo tener metas positivas. En lugar de decir, debo ir al colegio para no acabar viviendo en la calle, podemos decir, elijo ir al colegio porque quiero ser terapeuta cuando crezca. Bueno, de niña quizá no lo decía así, pero creo que se entiende la idea. Se trata de elegir lo que uno sí quiere, dividirlo en pequeños objetivos y avanzar con valentía paso a paso. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto cuando caemos en la catastrofización? Lo primero es darnos cuenta de cuándo lo estamos haciendo. ¿Qué palabras usamos? Son cosas como nunca terrible fracaso, rechazo horrible, todo aquello que exagera la realidad. También es importante identificar las situaciones en las que solemos caer en este patrón. Podemos escribir cómo se ve, cómo se siente. Incluso pedirle a un familiar o amigo de confianza que nos lo señale cuando suceda. Este es el primer paso en el procesamiento emocional: observar. Mejorar en notar lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. El segundo paso es pausar. Recordar que por el simple hecho de pensar algo, eso no lo convierte en verdad. Y que sentir una emoción no nos obliga a creer todo lo que dice esa emoción. Aquí es cuando conviene parar, respirar profundamente y ralentizar el ritmo. Y el tercer paso es explorar. Cuestionar con suavidad nuestros pensamientos. Aprender a identificarlos y a ponerlos bajo una luz distinta. Porque pensar algo no lo convierte en realidad. Y ese pequeño espacio entre el pensamiento y la reacción puede cambiarlo todo. No tienes que creer todo lo que piensas, pero tampoco necesitas castigarte por tener ciertos pensamientos. Decirse cosas como, ¿qué me pasa? ¿Por qué siempre pienso así? No aporta nada positivo.
Más bien, lo verdaderamente útil es desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos y dejarlos pasar. Este es un entrenamiento mental que forma parte de lo que en mi práctica clínica llamo defusión cognitiva. Yo lo trabajo con ejercicios como el de las hojas sobre el río o con herramientas que suelo explicar en mis sesiones y conferencias, donde enseño cómo gestionar los pensamientos intrusivos y el exceso de análisis mental. El siguiente paso es elegir. Elegir pensamientos más honestos y más útiles. Cuando empiezas a detectar ese tipo de pensamientos automáticos, haces una pausa, los observas y entonces puedes levantar tu espada emocional, esa fuerza interior que todos tenemos, y enfrentarte a ellos con ideas más sensatas, más alineadas con lo que tú valoras y con la persona que deseas llegar a ser. Yo suelo sugerir que uno se diga cosas como: aunque algo malo ocurriera, podría aprender de ello. No sería el fin del mundo. Frases como esa ayudan a bajar la ansiedad y a conectar con una perspectiva más racional. Pongamos un ejemplo. Alguien piensa: soy un desastre. Ya cometí un error. En este informe no lo voy a terminar nunca, y aunque lo termine, va a estar tan mal que igual me van a despedir. En ese momento hay que parar. Esa narrativa no es cierta. Lo que podemos hacer es plantear alternativas más realistas. Todo el mundo comete errores. Soy humano. Voy a corregirlo. Si necesito ayuda, la pediré. Y seguiré esforzándome con más cuidado. También podrías pensar: nadie me va a despedir por 1 o 2 errores en un informe. Así transformamos pensamientos catastróficos en otros más constructivos. Otro caso muy común: alguien dice: no puedo creer que le haya dicho eso a mi pareja. Seguro que esta vez me deja. En vez de quedarnos atrapados en ese temor, podemos reformularlo con algo como: no debería haber dicho eso. Necesito aprender a expresarme con amabilidad cuando estoy alterado. Voy a disculparme y tratar de reparar el daño. Ojalá lo comprenda y ambos podamos aprender de esto. Desafiar los pensamientos catastróficos implica mantenernos presentes, incluso sabiendo que las cosas no siempre saldrán perfectas. A eso lo llamamos vulnerabilidad, la apertura tanto a lograr cosas buenas como a sufrir decepciones. Pero la única alternativa sería rendirse antes de intentar, y eso es garantía de fracaso. Yo confío profundamente en la terapia de aceptación y compromiso. Es un proceso que nos entrena para sentir mejor, para abrirnos a las emociones que acompañan una vida con sentido. Emociones como el amor, la alegría, la tristeza, la preocupación, la esperanza, la ilusión o la ansiedad. A medida que te comprometes con tus valores y tu propósito, aprendes a vivir con cierto riesgo, pero también recoges muchas recompensas. Y deseo de corazón que te ocurran cosas buenas cuando te enfrentas con valentía a la vida y a todo lo que trae consigo sus retos, sus alegrías, sus afectos.